Ayúdeme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco la bendición de estar frente a tu pueblo para traerles el pan de este día, para traerles la bendición, para traerles el consejo con el cual tú vas a enderezar las veredas de muchos de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos incursionar en los misterios de tu reino. Bendigo a todos aquellos que no vinieron, donde quiera que estén, alcánzalos con tu gracia. Los que estamos aquí hemos venido con un corazón dispuestos a ser enseñados, instruidos y capacitados una vez más para darte a ti la honra, la gloria y el honor. Quita todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu que no esté de acuerdo a tu voluntad. Señor, gobiérnalo tú, y gracias por ponernos a todos en un mismo sentir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versos 1 en adelante. Vamos a ver una historia dentro de otra historia. Usted sabe que la Biblia es un abanico de enseñanzas. La Biblia es como la cebolla, que usted le va quitando capas y capas y capas, y la cebolla sigue siendo cebolla. Entonces la Biblia es eso. Cada vez, cada mensaje es una capita que le vamos quitando, y siempre va quedando el núcleo. Gracias, hermano. Gracias. Siempre va quedando la esencia. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso es que la palabra que es vida, la palabra que es espada, que es bisturí, dice la palabra a ella misma, se explica que es que penetra el alma, discierne los pensamientos y nos sana, nos enseña, nos instruye. Y la Biblia tiene, le voy a decir, antes de que se siente, la Biblia es la constitución del cielo. La constitución es un libro que adentro tiene leyes. La Biblia es eso. La Biblia es la constitución del reino de Dios. Y dentro de la Biblia, voy a decirlo, hay Biblias pequeñas para poderlo entender. Hay leyes, hay conceptos, estructuras, hay mandamientos, preceptos. Hay cosas que tenemos que ir llegando poco a poco al fondo de lo que ella quiere que nosotros tengamos. Por eso es que la palabra de Dios es inagotable, inagotable. A medida que nos metemos, como que se nos alejara, como una meta. A medida que creemos que ya llegamos a la meta del supremo llamamiento, dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado, pero sigo todavía. Es toda una vida. Es toda una vida para que nosotros seamos enriquecidos con este conocimiento. Capítulo 7, verso 1 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahora viene esta historia, tiene una historia ahí adentro. Cambia rotundamente el aspecto de la escena. Estamos oyendo a Eliseo profetizar que mañana, el día de mañana, todo iba a estar baratísimo, iba a haber sobreabundancia. Ahora la Biblia inserta una historia que si nosotros no lo vemos, vamos a pasar de largo. Y aquí está la historia. Verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro:
¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Solamente hasta ahí. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a analizar esta historia que interrumpe una profecía. En medio del relato de Eliseo, esta extraña paréntesis, hay una historia que acentúa el dilema de la vida y la muerte. A veces es necesaria una condición desesperada para hacernos estar lo bastante desesperados para escoger un milagro. Muchas veces nosotros esperamos milagros de parte del Señor, oramos, clamamos, pedimos, tómenme a mí en cuenta también, pero normalmente nos estamos tranquilos esperando que el Señor haga lo que nosotros queremos que haga. Estos 4 hombres con lepra estaban sentados en las puertas de la ciudad. Están sitiados por los asirios, y al haberlos sitiado nadie salía ni entraba, y en la ciudad empezó a terminarse la comida. Así que el rey de Samaria está encerrado con sus habitantes, y lógicamente, como los leprosos eran personas indeseables, los echan fuera, porque si son leprosos van a morir de lepra. Así que van a consumir comida de los sanos. Para evitar que eso suceda, los echan de la ciudad. Y lógicamente estos leprosos pues son expulsados y se sientan a la puerta de la entrada de la ciudad. Y empiezan a platicar entre ellos y se dan cuenta que los asirios o los sirios que están en su campamento pueden tener quizá misericordia de ellos. Quizá ellos puedan tener un poquito de misericordia, y al ver que son leprosos o les dan lástima o los matan. Y entonces se da este diálogo entre ellos 4. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? No ganamos nada con entrar en la ciudad. Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí sentados, va a suceder lo mismo. ¿Qué hacemos? Esta es la situación de muchos de nosotros cuando no ejercitamos la fe, cuando no nos atrevemos a ir un paso más allá, cuando no nos exponemos al ridículo, al qué dirán, a la burla a veces, para poder lograr desarrollar nuestros propios talentos que Dios nos ha dado. Estos 4 leprosos se dan cuenta que si no hacen nada, al fin y al cabo se van a morir. Vayamos pues, dijeron,
al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Ahora aquí hay un estigma. Ya era bastante malo ser leproso. Y todavía es peor ser leproso en una época de hambre, porque nadie tiene comida para darles. Y por si no fuera lo bastante malo ser un leproso en la época de hambre, sería aún peor ser un leproso en una época en medio de una guerra. Así que están contra la espada y la pared. Ya no hay nada que hacer. Algunas veces platico con alguien y veo la desesperación en sus rostros, en sus palabras. ¿Qué hago? Ya no puedo hacer más. No me queda más que irme a buscar nuevos horizontes. Ya traté, ya oré, ya ayuné, ya hice todo lo posible para lograr mis metas. Ya trabajé duro, por lo menos para que me llegue provisión. Y escuchar esas palabras realmente parte el alma, porque se siente uno tan inútil, tan falto de carácter, especialmente los hombres, que no logramos tener lo suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros presupuestos. Lógicamente estoy hablando con gente que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Estoy hablando con personas que han alcanzado algún tipo de comodidad, pero que ya no sueñan más allá. Estoy hablando con personas que ya hicieron todo lo posible, ya se humillaron, ya dejaron pedazos de virtud, pedazos de honor tirados al haberse humillado ante una empresa, un trabajo, un familiar, y las cosas no salen como queremos. Así están estos leprosos, entre la espada y la pared, leprosos, con hambre, expulsados, indeseables, y sobre todo eso en medio de una guerra. Estos 4 leprosos fueron dejados fuera de su ciudad. 4 leprosos que habían sido olvidados y abandonados por los suyos. 4 leprosos cuyos cuerpos están siendo carcomidos por una enfermedad incurable, pero que siguen teniendo agudeza mental, al menos la suficiente para entender cuáles eran sus opciones. En alguna ocasión yo caí en una crisis, lo contaba no sé dónde estos días, esas crisis que nos dan a los hombres, y no hablo de la crisis de los 40, la crisis fue de identidad. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder generar los ingresos necesarios para mi casa? ¿Qué hago para poder para cancelar los recibos que llegan? ¿Qué hago, Señor, para que como hombre yo pueda llevarle a mi esposa la tranquilidad de saber que duerme con un hombre responsable? ¿Qué hago? ¿Busco trabajo? ¿Me voy al mundo? ¿Dejo el ministerio? ¿Me humillo más? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor siempre guardó silencio, siempre. Por eso yo entiendo cuando ustedes o algunos de ustedes se sienten impotentes. Sé perfectamente que no todos son honestos consigo mismos como para quejarse. Prefieren sufrir en silencio, prefieren enconcharse como para que nadie sepa sus necesidades más acuciantes. Los hombres, y voy a decirlo con todo respeto, los hombres de esta congregación son tan poco honestos consigo mismos que nos pintamos de que todo está bien. Y el Señor muchas veces nos aprieta la tuerca para hacernos saber que somos humanos, que no somos superhombres, que necesitamos a otro leproso para que nos entienda. Estos 4 leprosos no pueden ir a nadie más que a ellos mismos. Se ven las caras. ¿Qué hacemos ustedes? Estamos condenados a muerte. En la ciudad no nos van a dar comida porque apenas hay para ellos. Con los asirios o con los sirios
nos pueden matar, pero tenemos que hacer algo. Aquí no estoy hablando, mi congregación, de una superfe, especialmente cuando hay un hogar, una familia, que sostener una casa. ¿Qué hacemos entonces? Aquí es en donde estos 4 leprosos nos dan una lección de vida, una lección de hombres aguerridos, de hombres que llegan a una conclusión. Si vamos y nos matan, pues nos hacen un favor. Pero ¿y qué tal si no nos matan? ¿Qué tal si Dios realmente está haciendo un milagro que yo no logro ver? Por eso le dije que dentro de esta historia hay otra historia, que es la que vamos a ver. Y es lo que a mí me da bálsamo y consuelo de saber que dentro de mi historia Dios está fabricando o tejiendo otra historia. Es una situación de nunca acabar. El rey de Samaria está encerrado, ya perdió las esperanzas. Nos vamos a terminar la comida ustedes y a ver qué pasa. Nos morimos de hambre. Los leprosos que están fuera, si entramos no nos dan comida, ni nos quieren. Si vamos allá nos pueden matar, pero si nos quedamos aquí también nos morimos. Ahora la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué las cosas no me salen conforme tu palabra? Yo he tenido que decirle al Señor, Señor, tú prometes. Yo no veo tus promesas. Yo no veo la realidad de tus promesas. Y claro, cuando ya me pasa el efluvio, pero gracias, Señor, le copio a David, ¿verdad? Mátalos, quiébrale los dientes, destrúyelos, míralos cómo me tratan. Y cuando ya está respirando, pero tú eres bueno, Señor, pero tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Termina, pone punto final en su salmo y se va a dormir tranquilo. Cada salmo de David es un grito de angustia. Por eso David es un antitipo de Jesús, como para que en el Antiguo Testamento se abre un paréntesis y Jesús entra a ese paréntesis para decirle a todos los del Antiguo Testamento, hay esperanza, desahógate, habla, pero yo estaré contigo todos los días. Y cuando viene Jesús empieza a hablar precisamente de su ancestro David. Muchas veces nosotros los hombres somos demasiado hombres que nos estamos consumiendo de estrés, de angustia. Cuando vemos los números, porque lamentablemente para nosotros la matemática es la ciencia más exacta que hay. La medicina todavía tiene sus bemoles, porque la medicina es una ciencia que a medida que pasa el tiempo va descubriendo nuevas cosas. ¿Sabe qué acabo de aprender con uno de los maestros que me enseñan cosas? Que el ombligo, y espero que esto le sirva para hacer ejercicio. El ombligo es una herida, ¿ve? Es una herida. Y del ombligo salen nervios que van a muchas partes del cuerpo. Las rodillas, la espalda, el nervio ciático, todo eso. De manera que cuando el vientre se infla, el ombligo pasa jalando los nervios. Y es el dolor físico que a veces sentimos en la espalda, en las rodillas, en las pantorrillas. Cierro mi paréntesis. Por eso es que la Biblia, Maimónides, por ejemplo, tiene la forma de comer correcta. Nunca comas por placer, come lo necesario. Come lo necesario. Hasta ahora la ciencia está descubriendo que el ombligo está conectado a todo eso. Y cuando el vientre se va, el ombligo pasa jalando los nervios y ahí empieza el dolor y toda la cosa. Cierro paréntesis. Porque la ciencia aún no es una ciencia exacta, la medicina, la matemática sí. Y los leprosos están viendo sus matemáticas.
Si entramos nos matan, si nos vamos nos matan, si nos quedamos aquí nos matan. Ok, ¿qué opciones tenemos? El mayor riesgo, la mayor valentía que tenían era o rendirse a una situación desesperada y quedarse tirados, o pedirle a Dios que los matara y darse por vencidos. Rendirse a la muerte o rendirse a la vida. A ver si tengo hombres valientes aquí frente a mí. ¿Alguna vez usted le ha pedido en una situación extrema, Señor, ¿por qué no me matas? Gracias, ya somos solo dos. Los demás tienen suficiente dinero para no pedirle eso al Señor. Porque el dinero sirve para todo. Sirve para todo. No estoy hablando de la exuberancia, estoy hablando de lo necesario. Escondida en esta historia hay otra historia. Los leprosos fueron solamente para rendirse ante los arameos. Así que toman la decisión, vamos al campamento. Vamos y encontremos ahí lo que tengamos que encontrar. Aquí está el paso de fe. Señor, si tú no haces algo, no sé qué va a pasar. Y empiezan a caminar en la noche. Y aquí está donde Dios está haciendo algo que ellos no se imaginan. El Señor estaba preparando un milagro. Los arameos empiezan a oír ruido de carros y de caballos. Y empiezan a oír y entran en pánico y empiezan a decirse ellos mismos de plano que el rey de Samaria alquiló a otros reyes. Y oigan cómo vienen tronando los carros, los caballos. Y apenas eran los pasos de 4 leprosos. Pero Dios, estereofónicamente hablando, aumentó el sonido y ese sonido los asustó. Y salen disparados, salen huyendo y dejan todo tirado. Dios les estaba dando la victoria sobre los arameos, pero lo que los arameos escucharon como los sonidos de carros y caballos y en gran ejército, era en realidad el sonido de pasos arrastrando los pies de los 4 leprosos que salían de su escondite para apelar a la misericordia de este ejército cruel. Porque los leprosos no caminaban como nosotros, se iban arrastrando sus llagas, iban arrastrando el peso de su tragedia, iban arrastrando, hermanos, sus cuerpos llagados, ya sentenciados a muerte. Y ese arrastrar de pies para los arameos fue un sonido que les asustó y les hizo creer eso. Ok, esto nos hace preguntarnos ¿cuántas veces decidimos quedarnos en nuestra desesperación en lugar de permitirle a Dios que nos impulse hacia la abundancia que nos espera? ¿Qué es lo que hicieron los leprosos? Descubrieron lo que nunca podría haberse esperado. En medio de su miedo, los arameos dejaron todo atrás. De repente, de la noche a la mañana, 4 leprosos sin hogar y sin esperanza eran los dueños de la riqueza de un ejército. Llegan al campamento y no miran a nadie. Al contrario, un montón de trajes de Armani tirados, por allá relojes Rolex y toda la cuestión. Entran a las tiendas, comida llena, unos pedazos de bistec a medio cocinar, hermano, tortillas salidas del comal. Y dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y cayeron y se pusieron en ayuno. Ah, ¿verdad que no? No es momento de ayunar. Le empezaron a entrar, agarraron ropa, se las pusieron, lo que nunca pensaron que iban a tener. Lo que usted nunca pensó que iba a tener, lo va a tener. Lo que nunca creyó que iba a alcanzar, lo va a alcanzar. Lo que nunca soñó, con la casa que nunca soñó, el Señor se la va a dar. El trabajo, el puesto, el escritorio. Ya viene alguien por ahí buscando el talento que usted tiene y usted dice, pero ¿por qué a mí? No pregunte por qué, solo diga, Señor, gracias. Es lo que estaba buscando, es lo que estaba esperando. Los leprosos solo entraron y no preguntaron ¿qué hacemos? No, aquí no es cuestión de qué hacer, comamos, vistámonos. Agarraron todo lo que pudieron. Estoy seguro de esto, cualquier cosa que Dios tenga para nosotros, cualquier promesa que Él desee cumplir en nuestras vidas, cualquier riqueza que quizá nos espera, la encontraremos solamente cuando decidamos
cruzar las líneas enemigas y rendirnos a la vida. Seguir viviendo, seguir soñando, seguir creyendo. Aunque las cicatrices de nuestro corazón estén sangrando, aunque la fe esté navegando en aguas profundas, no importa, decido vivir. Diga conmigo, yo decido seguir viviendo, decido seguir creyendo, decido seguir esperando. Aquellos 4 leprosos no estaban satisfechos simplemente con esperar la muerte. Tomaron la decisión absurda y ridícula de creer en la posibilidad de que la vida les estaba esperando a ellos. Cuando toda la lógica decía que estos arameos sanguinarios los iban a matar, pero ellos se arriesgaron a creer, se arriesgaron a soñar. Solamente después de actuar fue cuando descubrieron que Dios ya estaba obrando a favor de ellos. Dios hizo que los arameos se asustaran, tuvieran miedo. Ahora la pregunta, ¿sabían eso los leprosos? Ahí está el campamento. Y usted sabe que los campamentos estaban rodeados por estacas, en donde estaban los guardias vigilando en el camino real cualquiera que llegara. En cada esquina había un garitón para cuidar los flancos. Así que en cuanto aparecieran estos 4 hombres, para los arameos no eran leprosos, eran hombres, eran samaritanos, eran súbditos del rey de ahí, y no iban a esperar que les dijeran a qué vienen. Había que matarlos. Ellos no saben que el campamento está vacío. Usted y yo, y esto es lo que a mí me sostiene, yo creo que este mensaje no es para ustedes, es para mí. Sé que algo está cocinando Dios. Sé que algo está haciendo Dios. Sé que algo está haciendo para darme a mí la esperanza. Por eso es que muchas veces las prédicas no son para el pueblo, son para el mensajero. Porque yo lo estoy viendo con otros ojos, estoy viendo abajo de la tinta, y esto me consuela. Creemos que solo los necios pueden creer que su mejor futuro existiría en un lugar en donde su peligro era más grande que la vida, su peligro era la muerte. Es una verdad dolorosa saber que con demasiada frecuencia es la desesperación lo que crea la apertura a la provisión de Dios. Lo voy a repetir. Es una verdad dolorosa saber que con demasiada frecuencia es la desesperación lo que crea que la provisión de Dios se abra. Entonces, cuando muchas veces Dios nos lleva a la desesperación, es porque Él sabe que estamos a punto, lo que le llaman punto de quiebre. Él sabe perfectamente. Hoy en la madrugada platicaba con él y me vino el pensamiento, no sé si fue él, el espíritu o mi alma: no has llegado al punto de quiebre, al break point, en donde te quiebres. Ahora lo maravilloso es que Dios no va a esperar que yo me quiebre, que llegue apenas a la desesperación. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago para? ¿Qué fue lo que le dijo Lemuel? Señor, no me des riqueza ni pobreza, solo dame mi pan necesario. Pero esa oración es la oración de un desesperado, porque la Biblia dice en Corintios que Dios da más abundantemente de lo que creemos, que lo pedimos o esperamos. Que medida buena, apretada, remecida y rebosando traerán los ángeles a nuestro regazo. No, los hombres, diga conmigo, los hombres. Pero ¿qué hombres? ¿Qué hombres? Pueblo que no conociste vendrá y te servirá. Alguien está deseando su mano de obra. Alguien está deseando su talento. Alguien está deseando el mensaje que usted tiene. Alguien está deseando el favor que solo usted puede hacer. Ese es el hombre que traerá su regazo, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Muchas veces nosotros conceptualizamos que son los hermanos de la fe. Muchas veces ellos no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque los hermanos en la fe de los leprosos los echaron, los expulsaron. Váyanse de aquí. Ustedes son lacra para nosotros.
Ustedes son parias, sálganse de aquí, no los queremos, van a consumir energía, sustento y pan, así que váyanse. Y ahora estos 4 leprosos, entre ellos, aquí es en donde me da lástima, muchos hombres no se quieren juntar con otros leprosos, porque en este caso los leprosos no son los enfermos, no son los que se les cae la piel, son esos necesitados de apoyo, de ayuda. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo aconsejarte? ¿Cómo puedo decirte que te aguantes, que soportes, que no abandones, que no claudiques en tu ministerio, en tu llamado, en tu trabajo? ¿Cómo te lo puedo decir? A menos que yo haya llegado al límite de mis fuerzas. Detrás de una desesperación por nuestra propia sobrevivencia, somos más capaces de recibir las abundancias de Dios cuando salimos de nosotros mismos hacia las necesidades de otros. Ahí están los leprosos. Ya comieron, ya se vistieron, recogieron joyas y toda la cuestión. De repente se quedan viendo entre sí. Miren ustedes, no estamos haciendo bien. Vea, aquí es en donde yo quiero que usted analice bien. Estos no son leprosos miserables, son leprosos por falta de algo. Son los leprosos que están siendo instrumentos de Dios para apoyar a alguien más. Por eso la congregación sufre, porque los leprosos que necesitan el ungüento de la palabra, el ungüento del amigo, el ungüento del compañerismo, no se dejan, no nos dejamos. Andamos con nuestra lepra, con nuestra miseria, con nuestra necesidad, pensando, y de repente viene otro y empieza a cambiar, porque dice la Biblia que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este mensaje es para ustedes, mujeres, que se desesperan porque no logran ver la solución a sus conflictos. ¿Qué es lo que realmente necesita una mujer? ¿Joyas, vestidos, carro o sustento para sus hijos? Sustento. ¿Acaso ustedes no son capaces de quedarse sin comer con tal de que coma un hijo? ¿Acaso ustedes no son capaces de darle su única falda a su hija, que aunque le meta ganchos y cosas en la cintura, pero que no ande desnuda y usted se quede en bata todo el día, no importa? Eso no es un secreto. Una madre es capaz de eso y mucho más. Y hay 4 leprosos que ahorita están en abundancia. Cuando los leprosos habían tomado plata y oro y ropas y fueron y los escondieron para ellos mismos, y mientras iban de tienda en tienda para comprobar qué otras cosas podían agarrar, se detuvieron, se miraron unos a otros y supieron que si esa era la provisión de Dios, no sería eso lo que Dios querría que hicieran con ella. Se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Y ahí tomaron la decisión. Los leprosos, los necesitados, los paupérrimos, los despreciados, llegaron a Samaria, tocaron la puerta y le dicen al guardia: dile al rey que los enemigos se han ido y que hay suficiente comida para el pueblo. No le creyeron. ¿Quién le va a creer a 4 pobres? Dice la Biblia que había una guerra y en la ciudad había un sabio pobre que nadie oía. Un sabio pobre. Muchas veces la gente, aunque usted tenga la sabiduría, por ser pobre, no le van a creer. El rey de Samaria no les creyó. Apenas mandó una embajada. Pero los leprosos no se contentaron con eso. Ellos quisieron cumplir lo que su conciencia les estaba mandando. Entonces fueron a las mismas personas que los habían abandonado, hasta el mismo rey que hizo cerrar las puertas cuando ellos quedaron fuera, y les declararon la noticia que parecía demasiado buena para ser verdad.
Aquí es en donde entra el milagro de Dios para terceras personas. ¿Cómo es posible que un leproso pueda salvar de hambre? ¿Cómo es posible que alguien que ha sido menospreciado, que ha sido abandonado por sus amigos, que ha sido crucificado por delincuente para ellos, haya salvado a una humanidad? Ese es el ejemplo para nosotros, que aparentemente estamos sin nada. Yo sé que un día ustedes, tú, Juancillo, vas a tener suficiente para pagar colegios, porque ahora tú sabes lo que es llegar a fin de mes y no tener para el colegio de tu hijo. Tú conoces la vergüenza de tener que sacarlo quizá del colegio y regresarlo a una escuela. Ahora Dios te está diciendo, muy bien, uno de los leprosos, vas a tener abundancia, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar con todo como ellos? A menos que tú y te juntes con otros leprosos. Por eso los lunes es el lunes de leprosos. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me va a dar? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios tiene preparado para mí? Entonces estos leprosos fueron a la ciudad donde los habían despreciado, los que los habían amenazado de muerte y dejándolos abandonados. Después de todo, la invitación parecía aterradora. Dejar la seguridad, hablo del rey, abrir sus puertas y salir fuera. Pero los leprosos tienen un pensamiento: si te quedas donde estás, morirás de una muerte dolorosa, morirás de hambre y sed. Por eso dejar de amar es tan peligroso, porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para el amor, pero no solamente para que nos amen, fuimos hechos para amar. Fuimos hechos para hacer sentir a los demás que son importantes. Fuimos hechos para compartir lo que nosotros tenemos. La verdad es que morirás de temor. Lo que descubrirás cuando abras las puertas es que la batalla ya ha sido peleada, la victoria ya ha sido ganada y hay una abundancia esperándole, que la provisión está lista. Lo único que tenemos que hacer es actuar. El temor es como una lepra que va carcomiendo el alma y nos conducirá a construir fortalezas que se parecen a la seguridad. Pero no es que estemos seguros, Pablo. Tenemos miedo, miedo a amar, miedo a involucrarnos en la vida de otros. No se me olvida lo que hablábamos con Heriberto, lo que escuchamos a un pastor que me dice: es que a nosotros nos enseñaron a no meternos en la vida de otros. Nos enseñaron en el colegio teológico que prediquemos y que cada quien mire cómo hace. La palabra no dice eso. Estos leprosos fueron, tomaron el conocimiento y se lo llevaron a otros, sabiendo que allá adentro, en esa ciudad, la gente se está muriendo por necesidad. Aquí, mis queridos, hay gente que se está muriendo de necesidad. Hay gente que se está muriendo no por un bocado de pan con frijol, por un bocado de cariño, por un bocado de amistad, por un bocado de compañerismo. Y aquí es en donde entra el valor de la ofrenda. La ofrenda no es solamente una ofrenda. Cuando estudiamos el significado de la ofrenda, es algo mucho más profundo. La ofrenda, el corbán que Dios menciona en el Antiguo Testamento, es acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque cuando yo le traigo una ofrenda a Dios, yo extiendo mi brazo hacia la persona que le estoy dando la ofrenda. Yo me estoy acercando. Yo estoy dejando mi comodidad, estoy estirando mi cuerpo y se la estoy dando a Dios. Y cuando Dios la recibe, entonces se cumple lo que dice la palabra: acércate a mí. ¿Y qué sigue? Y yo me acercaré a vosotros. La ofrenda no es solamente un centavito echado en el alfolí. La ofrenda no solamente es un sobrecito con $5 en el counter. La ofrenda tiene un valor misterioso tan grande que es un acercamiento. Por eso dice: ¿y en qué nos vamos a acercar a ti? ¿Y qué dice Malaquías? En vuestros diezmos y ofrendas. Acérquense a mí. Entonces estos leprosos ya tienen todo y ahora se sienten culpables porque esa abundancia para ellos
ya no es lógico que tengan tanto después de no haber tenido nada. Ahora ellos dicen, no es bueno lo que estamos haciendo, tenemos que acercarnos y decirles que ahí hay abundancia. Eso es lo que hacemos nosotros, negarle la palabra a alguien, negarle el amor, negarle la ternura, negarle la amistad. Por eso es más fácil irse de una congregación, pero sabemos que cuando estamos lejos hay una necesidad interna, si realmente hemos nacido de nuevo. ¿De qué estoy hablando? De la historia metida dentro de esta historia. Por eso, pastor, usted necesita amigos, pero no de los que lo envician, ni de los que lo llevan por caminos equivocados. Necesita amigos que le enseñen, que le sumen, que lo levanten, que lo exhorten para sacar de usted al mejor esposo para la mujer que tiene a su lado, que lo conviertan en un hombre mejor cada día, en un mejor pastor, en un mejor siervo, en un mejor servidor de Dios. Por eso dolorosamente le dije al pastor con que estaba hablando, qué difícil es que ustedes se sienten a oír a otro pastor. A menos que Dios los lleve a una crisis, entonces es cuando buscan la ayuda. Ahora, no tenemos por qué esperar que la guerra nos aísle. Tenemos que ser conscientes. Las mujeres, pues lógicamente, son tan preciosas que se unen entre sí y se ayudan. Pero los hombres somos tan hombres que no necesitamos ayuda y nos estamos consumiendo en nuestra propia lepra, sin saber que Dios tiene maravillas para nosotros. El temor es como una lepra que va carcomiendo el alma y nos conducirá a construir fortalezas que se parecen a la seguridad. El temor nos convence de que hemos dejado fuera los peligros que nos sucederían, pero el temor no es una fortaleza, es una cárcel y la llave está por dentro. Al principio los leprosos agarraron lo que necesitaban y después agarraron mucho más de lo que necesitaban, pensando todo el tiempo en nadie que fueran ellos mismos. Este es el egoísmo, la máxima potencia. Creer que lo que Dios nos da es solo para nosotros. Por eso siempre voy a seguir enseñando. Usted tiene en su casa cosas que ya no usa, pero ahí las tiene. De igual manera tiene en su corazón cosas que ya no necesita, pero ahí las tiene. No sé qué día de estos, haciendo ejercicios ahí en mi colonia, hay un guayabal. Y estaba saltando mi cuerda cuando ¡pum! Sonaba y me puse a ver el guayabo. Cada guayaba que está madura, el guayabo la suelta. ¿Por qué? Porque para eso fue hecho. El árbol fue creado para producir frutos. Pero yo me quedé viendo a ver si alguna rama agarraba la guayaba y se la comía. Y no sucedió. El árbol dice, aquí está para que lo comas. Toma, aquí está esto para que lo disfrutes. Y la Biblia dice, Luisito, que nosotros somos árboles. Árboles. ¿En dónde están nuestros frutos hacia los demás? ¿En dónde están los frutos que otros necesitan? ¿En dónde están los frutos que debemos dar para compartirlos con otros? Suficiente, me imagino que ese guayabo, cuando si una rama llegara a mi casa y viera la jalea que nos hicieron con sus guayabas, diría, eso es lo que yo quería que me disfrutaras. El placer de haber compartido con alguien. Nadie se había interesado jamás por ellos. Nadie había hecho provisión para ellos. A nadie le importaba si ellos vivían o morían. Nadie actuó a favor de ellos. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué tenían ellos que preocuparse por los demás? ¿Por qué? Ellos no le debían nada a los de la ciudad de Samaria. Y si algo les debían, era odio, rencor, rechazo, amargura. Porque nadie se preocupó por sanarlos. Nadie se preocupó por darles ropa, aunque sea usada. Nadie se preocupó por darles un pan. Todos en Samaria se ocuparon de ellos. El pan es para nosotros, ustedes no, ustedes váyanse. Ahora vienen los leprosos y nos dan una excelente lección. Esa gente necesita.
Los que me despreciaron necesitan. Los que me vituperaron necesitan. Y el máximo ejemplo lo dio Jesús cuando dijo en la cruz: Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El pan de vida. Se dio cuenta que muchos íbamos a estar hambrientos de ese pan. ¿Por qué tenían ellos que preocuparse por nadie? Y es que dentro de nosotros hay una voz interior que nos llama a una nobleza inesperada. No sé dónde fue que estaba hablando. Sí, estaba hablando con un pastor y me dice: fíjese, pastor, que cuando preguntamos si los mayas fueron evangelizados, los incas, las tribus perdidas de la Amazonia, todas esas tribus ignorantes aparentemente, ¿fueron evangelizados? ¿Fue alguien a hablarles a los mayas? Y la respuesta es sí, porque Juan dice: la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y esa luz llegó a las selvas más recónditas del Petén, de México, de Yucatán, en donde estaban los mayas. Y cuando ellos vieron la luz en su conciencia, se confundieron. Y en lugar de adorar a la luz, al or que vino al mundo, adoraron el sol. Ahí es en donde nos confundimos. El Señor viene y derrama su bendición sobre nosotros, y nosotros, en lugar de adorar al que da la bendición, adoramos la bendición. Estamos exactamente igual. O sea que los mayas, los incas y los chamanes de allá, de esos pueblos oscurantistas, han oído hablar de Dios, pero han preferido adorar más a la creación. Han preferido esconderse en las tinieblas. Por eso dice Juan: la luz vino al mundo para alumbrar a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Y eso entra dentro de nosotros. Muchas veces la luz de la verdad llega. No es justo. Hoy hablábamos con mi esposa cuando veníamos, que el problema de ella, si se puede llamar así, es que ella ama la justicia. Sus sufrimientos, sus dolores, sus angustias de su juventud, sus problemas de niñez, todo eso la hizo a ella valorar terriblemente la justicia. Entonces me decía: para mí no es justo que suceda esto, no es justo, aunque caiga mal, aunque me desprecien y aunque me critiquen y lo que quieran, pero yo quiero perseguir la justicia. No es justo que un niño no pueda estudiar. No es justo que ese niño no tenga un cumpleaños, cuando yo no tuve cumpleaños en mi casa y sé lo que eso se siente. No es justo que esa criatura no tenga una bicicleta, cuando yo tuve que inventar mi propia bicicleta. Pero estamos tan indiferentes como los de Samaria. Son más nobles los leprosos que ellos. Recuerde que Eliseo había profetizado: mañana, hay un mañana para nosotros, hay un mañana para usted. Dale gracias a Dios porque tu papi se fue. Dale gracias a Dios por las veces que aguantamos hambre. Pero Señor, ¿cómo quieres que te dé gracias por eso? Muy sencillo. Eso te ha capacitado para hacerle frente hoy a las circunstancias de la vida. Esa es tu escuela, esa es tu universidad. No son los diplomas, no son los títulos, no son los anillos, no son los regalos que los estudios dan. Es la escuela que se te metió. Y le digo: Señor, está bien, pero ponme un parangón. Muy sencillo. ¿Dónde aprendió David a matar gigantes? Matando osos, matando leones. ¿Dónde aprendió David a pastorear un país como Israel? Pastoreando las ovejas de Isaí. ¿Dónde aprendió David a amar terriblemente a Jonatán, siendo despreciado por su hermano cuando le dijo: ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Ándate de aquí, tú eres un metiche, vienes a ver qué hay aquí, ándate de aquí. Él no sabía que estaba hablando con un matador de gigantes. Todo lo que tú has vivido, muchacha, hoy te hace llorar, pero esas lágrimas dentro de unos años se van a convertir en perlas
y le vas a dar gracias a tu abuela por las veces que te caló el aire y te hizo llorar. Por eso es que muchos pueden decir, agradezco a mis padres lo que hicieron por mí. Y algunos dirán, si hubiera tenido un padre que me enseñara, hoy no sería padre tal como soy. Por eso esa mañana que estaba platicando con el Señor me dijo, dale gracias, porque hoy usted puede comprender lo que es ser esposa de cierta clase de hombres. Hoy usted puede comprender lo que es que sus hijos se vayan del nido y la dejen sola. ¿Qué puede suceder estando sola? Por eso los que no quieren sufrir y se hacen sus fortalezas para no sufrir, están sufriendo por dentro. Esa es la mayor ironía que puede haber. Están sufriendo de soledad, están sufriendo de traumas internos que son incapaces de expresar. Estos leprosos tuvieron que salir de su zona de confort, pasar hambre, pasar miedo, pasar desprecios, pasar angustia, pasar la vergüenza de haber sido expulsados. Pero ahora que Dios les está dando, ellos sanan su corazón y entonces vienen ellos y le dicen y se dicen ellos mismos, no podemos hacer esto. Vamos con aquellos que nos despreciaron. Vamos con aquellos que nos humillaron. Vamos con aquellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen hambre. Nosotros ya estamos saciados. Esa es la lección primordial de esta historia, metida dentro de una historia. Por eso es que cada uno de ustedes tiene una historia inédita. Cada uno de ustedes tiene una historia que no se ve. Un hombre que ha vivido en soledad desde su niñez, ¿cómo pretendemos que se integre a los amigos? Tiene miedo, tiene desconfianza, tiene temores. Una mujer que fue abandonada desde niña por la madre, que le llenó el estómago y le dejó vacío el corazón. ¿Cuántos años se va a llevar la palabra para llenarle de amor ese corazón? Ayer, antier, creo, platicando con alguien, decía eso. Un hombre violento, le pegaba a la esposa, la ultrajaba, todo lo que quiso. 10 años después, la mujer le dice, basta, me divorcio de ti. Ahora el hombre pide consejo, después de haber destruido. Y cuando revisamos la historia de la mujer, fue violada por el padre, fue violada por el padrastro, fue violada por un tío. Y ahora viene el esposo y la ultraja. 4 niveles de desprecio. Mi hermano, ¿cómo quieres que esta mujer te ame si todo su corazón está saturado de veneno? Y esta es esta palabra. Estos leprosos estaban saturados de desprecio. Estaban listos para ser los más vengativos que se pudieran. Estos leprosos estaban preparados todo su futuro para vengarse de todos. Pero tomaron una decisión. No podemos, porque dentro de nosotros hay una voz interior que nos llama a una nobleza inesperada. Esa voz es la voz de Dios. No hay nada de malo en disfrutar de la abundancia que Dios nos ha dado, pero hay algo terriblemente equivocado cuando creemos que todo lo que Dios nos ha dado nos lo dio teniéndonos en cuenta solamente a nosotros. Ese es el error. Y la iglesia evangélica ha caído en este error. Por eso se enconcha en sus 4 paredes. Ahí hacen sus coinonías, ahí todo, pero no salen a la calle. Y otros ni siquiera se enconchan, salen de la iglesia y se van a su casa. Y los demás que miren qué hacen. Cuando hay otros necesitando una sanidad, una palabra de aliento, una palabra de sueño, una palmada en la espalda. Yo quiero que mi congregación sea una congregación de gente amistosa, que realmente valoremos lo que es vivir en familia, porque como leprosos allá afuera nadie nos quiere, como leprosos nos han cerrado las puertas. Voy a preguntar algo.
No se vayan a asustar, pero voy a decirles algo públicamente para ver la reacción. Fernando, hazme un favor, consígueme una plaza en tu trabajo. No puede. No puede. Si yo buscara trabajo en cualquiera de sus empresas, ¿tú me podrías conseguir trabajo en tu fábrica? No. ¿Tú me podrías conseguir trabajo en el Hospital de la Mujer? No. ¿Y entonces qué me queda? ¿Qué me queda? Lo único que me queda es como el leproso: esperar un milagro, esperar un portento. Vaya Marlon, dame trabajo en tu empresa, por lo menos para cortar aluminio. ¿Me lo darías? ¿No? Esa es la verdad. Porque esos los leprosos, tengo que juntarme con otros leprosos. Por eso cuando viene alguien y dice, papá, ¿qué hago? Estoy desesperado. Ay, Señor, que no se me salga, que yo también estoy desesperado. ¿Qué nos queda? Eso es lo que las madres viven. Cuando abren la refri y ya no hay nada, una gran mano que dame algo para enfriar. Eso es lo que ustedes viven. Ahora, ¿por qué lo permite Dios? Para llevarnos a un límite de desesperación. Ahora no hablo de una desesperación maligna. No hablo de una desesperación de ahorcarnos. Hablo de una desesperación como la de David. Señor, o haces algo o mi vida se termina. Hay un salmo que dice, porque mi alma está siendo consumida, Señor, porque para mí ya no hay esperanza. ¿Y quién lo está diciendo? Un rey que tenía todo. ¿A qué se refería David cuando hablaba, mi alma tiene hambre y sed de ti? Porque como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿De qué clamaba David si lo tenía todo? ¿Qué le haría falta a este hombre, rey de una nación que reunió en un solo país a dos episodios terrenales, y ahora está en el culmen de su vida, y escribe ese salmo y dice, Señor, mi alma tiene hambre y sed de ti? ¿Qué le faltaba? Porque Dios siempre va a dejar algo pendiente para que usted y yo podamos pensar en los que realmente están peor que nosotros. Porque nosotros, por lo menos, como David, tenemos a un Dios a quien clamar. Pero ¿qué de nuestra familia? ¿Qué del chofer que va manejando el bus pensando posiblemente en irse a estrellar? ¿Qué del hombre que va en la moto pensando en atravesársele a un tráiler porque quiere terminar con ese drama de su vida? Eso hay en la iglesia. No estamos exentos de eso. Señorita, si el amor te falló, no te quedes tirada, levántate. Levántate y vuelve a soñar, vuelve a aferrarte. Cuando el cáncer amenaza el cuerpo, es el momento de caminar en medio de esa tormenta. Cuando la situación dolorosa que pasamos nos lleva a una dimensión entre la vida y la muerte, escojamos la vida. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Este mensaje, yo espero que le abra un panorama de esperanza, que le abra un panorama de realidad. Todos en algún punto, en algún momento, estamos como los leprosos, entre la espada y la pared, entre el odio y el rencor, entre la noche y la penumbra. Todavía no vemos claro el final del túnel, pero creemos que todo túnel tiene su salida.
Creemos que la luz está siempre al final del túnel. No sé por qué Dios me inspiró este mensaje para hoy. Lo que Dios sí sé es que yo lo necesito. Es que yo necesito esto. Saber que soy uno de los leprosos que necesito a otros leprosos para que juntos nos demos fuerzas, nos demos valor y nos demos esperanzas de que algo hay que hacer. Lo que sí no vamos a hacer es abandonar la vida, es abandonar los sueños, es abandonar la fortaleza. ¿Por qué? Muy sencillo, y con esto termino. No con esto, con lo que voy a decir. Que Dios es fiel. Dios es fiel. No lo veo, pero es fiel. Dios es fiel. Él nunca nos ha engañado. Nunca nos prometió nada que no fuera a cumplir. Porque todas sus promesas son sí y amén. El problema es que nosotros lo queremos ya. Pero Dios es fiel. Cierre sus ojos, por favor.